Oremos. Padre Celestial, amante misericordioso que moras en lo alto y sublime de los cielos, te agradecemos, oh Señor, por esta preciosa oportunidad, en medio de las lluvias, del frío que hace acá en la ciudad de Medellín, de contar con tu compañía y tu dirección al estudiar tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras luchas, oh Señor, y queremos, oh Padre eterno, por el poder de tu gracia que nos concediste a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, poder recibirte, oh Señor, por la fe, que podamos estar más en contacto contigo, que nuestras vidas puedan llegar a estar en armonía contigo. Perdona nuestros pecados y concédenos la dirección de tu Santo Espíritu, que la verdad toque nuestros corazones, que nuestras conciencias puedan ser iluminadas y puedan existir en nosotros el cambio que tú nos has dicho, el nuevo nacimiento, que es esencial para poder entrar al reino de los cielos. Bendice, Señor, a cada una de las familias acá representadas, a los que aún se han de unir y a los que no, Señor, para que la luz de tu palabra igual pueda llegar a ellos y pueda ser semilla. Y estos mensajes se puedan compartir también a través de las redes para que muchas personas tengan la oportunidad de escucharlos y tomar decisiones que van a ser vitales para ellos y esenciales para su salvación. Padre eterno, gracias por tu bondad. Danos palabras, ayúdanos. Separados de ti no podemos hacer nada y solamente tú puedes revelar estas cosas a los humildes, a los niños, a quienes tú quisiste enseñarlas, ocultándolas, oh Señor, de los grandes de este mundo porque no quisieron recibir al Señor de ti. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu infinita bondad en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Permítanme que acá parece que hay más personas. Listo, vamos bien ahí. Vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a estudiar, yo voy a seguir derecho con el mensaje, pero entonces si tienen alguna duda, inquietud, inmediatamente los escucho porque es importante que podamos participar, que haya interacción para que podamos comprender mejor estas cosas. Vamos a estudiar la regla 6 de Guillermo Miller. Antes de comenzar, también me quería dirigir, porque este mensaje va por las redes sociales, por YouTube y Facebook, a las personas que están suscritas al canal Maranata Channel y a la página La Voz que Clama. Los invitamos a que participen de estas reuniones o que las sigan a través de los enlaces que se van a dejar para que ustedes puedan tener una posibilidad de estudiar estos mensajes y compartirlos también con otras personas. Estamos en varias redes sociales, pero estos mensajes como tal quedarán grabados para las dos redes de YouTube y Facebook. Regla 6 de Miller. Este hombre escribió en un documento en el año 1888 la siguiente declaración. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras o símbolos y en parábolas. Y de esta manera las mismas cosas son frecuentemente reveladas vez tras vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, dice Guillermo Miller, estas deben ser combinadas todas en una. Cuando nosotros escuchamos estas declaraciones así, de entrada nos pareciera pues que es como enredado. ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Mire, acá está hablando de los propósitos de Dios para el futuro. Y dice que las cosas venideras Él las ha revelado en la Biblia por medio de visiones, símbolos y parábolas. Y que estas mismas cosas Él las revela vez tras vez, es decir, en el transcurso a través de todas las Sagradas Escrituras hay una repetición de figuras, ¿cierto? Y se repiten en diferentes figuras, pero para poderlas entender hay que unirlas todas, es decir, todas las figuras de la Biblia hay que cogerlas y juntarlas. Y ahí es donde se encuentra la verdadera revelación. Entonces, para que se nos pueda hacer esto claro, vamos a mirar los textos prueba que él dejó, porque él puso unos textos bíblicos que eran la prueba de precisamente el argumento que él estaba presentando, y luego vamos a mirar unos ejemplos prácticos de cómo es que se revela esto en la Escritura. Les digo de antemano, esto es clave para poder entender lo que dice en la Biblia. Hay muchas personas que hoy en día están tergiversando la revelación profética, la forma en que Dios presenta los símbolos. He escuchado incluso, por ejemplo, que me ha tocado escuchar pastores, una vez uno de Centroamérica, explicando la profecía de Daniel 2 con un orden totalmente diferente al que los pioneros lo habían presentado.
Y yo me digo, ¿de dónde sacó la base para poder tener ese cambio? Por ejemplo, él presentaba, ustedes saben que el león en Daniel capítulo 7 es Babilonia, así lo hemos entendido. El oso es Persia, pero entonces ya él comenzó a ponerle nombres Gran Bretaña y yo no sé, un montón de naciones que están diferentes a las que presenta Dios en los imperios mundiales de la profecía. Y todo viene es precisamente por no entender estos principios de interpretación. Al no comprenderlos, entonces sacan teorías y por consiguiente se enredan, y lo peor es que como ahora hay tanta facilidad porque estas cosas salen por las redes sociales, entonces mucha gente las escucha y como no siguen las otras 4 reglas, 5 que hemos explicado anteriormente, entonces se enredan y salen siempre con una falsa interpretación, lo que se convierte en un error. Y el problema del error doctrinal en las Sagradas Escrituras es que cuando usted lo bebe, se emborracha. Así presenta Dios las falsas doctrinas a través de la Escritura en forma de un símbolo. Una copa de oro con vino de fornicación. Y es el resultado de eso que hace el vino, emborrachar. Entonces, cuando una persona bebe del error, se embriaga con el error. Y una persona está embriagada, difícilmente puede comprender o asimilar la verdad como Dios se la quiere presentar. Esa es la causa por la que hay tanta confusión y hay una serie de errores que la palabra de Dios coloca o atribuye a un sistema que nosotros conocemos como Babilonia. Entonces vamos a mirar los textos de prueba de Miller. Para eso los invito a que tomen la Biblia, porque todo el estudio se nos va a ir es con la Biblia en la mano. Entonces vamos a mirar los primeros textos que dejó el señor Guillermo Miller. Vamos a ver primero 2 textos. El libro de Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11. Bueno, entonces acá tenemos una invitada más, Beatriz. Muy buenas tardes. Beatriz Mejía. Porque por acá hay otra Beatriz que conocemos. Entonces, Beatriz es una hermana adventista también de acá de la ciudad de Medellín y muy bienvenida a este estudio. Cualquier inquietud o cosa que tenga al respecto de esta reunión, entonces prende el micrófono y estamos acá para participar todos. Permítanme entonces un momentito. Vamos a ponerles unas imágenes acá. Acá voy a colocar algunos textos. Acá aparece la regla, pero entonces vamos entonces a mirar el libro de Isaías capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así, y dijo, anda, y si ya lo tenemos todos, le dice Dios al profeta Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea convertida en un desierto. Miren lo que dice el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entiende y se convierte y sea sanado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos humildad para escuchar la palabra de Dios tal como Él la revela, entonces lo que estamos haciendo es engrosando el corazón. Como resultado de eso, Dios nos puede hablar y nosotros no le entendemos. Eso es muy importante porque esa era una de las razones
Ya vamos a mirar por la que Jesús hablaba en parábolas. Vamos a mirar acá unos principios que utilizó Jesús y con esto yo sé que nos va a quedar muy claro por qué él hablaba en parábolas. Miren este otro texto que está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 10 y 11. Jesús, cuando ustedes leen ese texto, ustedes van a ver en el contexto que Jesús le está hablando también a los discípulos en parábolas. Y cuando Jesús les termina de dar la parábola, creo que es la del sembrador, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y dice en el versículo 9 de Marcos capítulo 10 que le preguntaron, ¿cierto? Sobre precisamente la enseñanza de las parábolas. ¿Por qué les enseñaba en parábolas? Y entonces él les dijo, el que tiene oídos, versículo 9, para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, miren la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús enseñaba en figuras? ¿Por qué Dios muestra la revelación del futuro en parábolas o en símbolos? Les dijo, a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, todo es hecho por parábolas. Y Jesús citó acá Isaías, el texto anterior que leímos, Isaías 6, 9, 11 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Por qué Jesús tendría razones para enseñar algo que los demás no vieran y para que les hablara algo que ellos no escucharan? O sea, suena como contradictorio. Realmente hay una razón de peso y para eso nos tenemos que ir al contexto de la historia de Jesús. El hecho es que cuando Jesús estaba en la tierra, él comenzó su ministerio, pero la palabra de Dios muestra que en repetidas ocasiones él fue muy acechado porque él tenía enemigos. Así como mucha gente lo apoyaba, también él tenía muchos enemigos. Entonces, ¿qué hacían estos hombres que estaban en contra de él? Donde él estaba, mandaban espías. ¿Para qué? Porque buscaban que Jesús dijera algo que lo colocara en oposición al gobierno, a la sociedad judía, y les diera pie para poderlo condenar, para poderlo aventar y meterlo en problemas y así cortar su ministerio. Y nosotros sabemos que repetidas veces eso pasó, pero entonces acá la descripción que él le está dando a la gente, a los discípulos, es que a él les hablaba en parábolas, era para que estos acechadores no entendieran, ¿ve? Pero el mensaje dado en parábolas, en figuras, era tan clarito que las personas que estaban alrededor de los discípulos y aquellos que querían conocer las verdades del reino de Dios, sí las comprendían. Entonces es muy importante, pues, para que viendo no vean, para que escuchando no escuchen. Entonces, según eso, ¿quiénes son los que no entienden cuando Dios habla en parábolas y visiones? Los que están buscando un pretexto o una justificación para acusar a Jesús o a sus seguidores o precisamente para no seguirle. Entonces, estas personas no entienden cuando Dios hace este tipo de revelaciones, no les es revelado. Pero a los humildes les hablan en un lenguaje sencillo, como era el de las parábolas, para que ellos puedan aprender. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, hasta ahora estamos bien. Listo. Permítame un momentico acá. Vamos a mirar ahora. Miraré otro pasaje. Vamos a buscar, ahora sí, los textos prueba de Miller. Salmo 89, versículo 19. Salmos capítulo 89, versículo 19. Es muy bueno que tengamos la Biblia a mano. Yo igual tengo las imágenes puestas, pero mientras más utilicemos la Biblia física, vamos a volvernos más hábiles para poder comprender estas cosas. Y porque cuando nosotros tenemos la Biblia física, podemos mirar el contexto inmediatamente, cosa que es difícil hacerlo en los cuadros cuando nosotros ponemos diapositiva. En el Salmo 89, versículo 19, dice así: una vez hablaste en visión a tus santos
y dijiste, he puesto el poder de socorrer sobre un valiente, exalté a un elegido de mi pueblo. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios, el salmista? Que Dios a su santo, a ese valiente que dice este texto acá, a ese elegido, ¿quién es el elegido de Dios? ¿Quién es el ungido? Cristo. Entonces, ese ungido sobre él, Dios ha puesto su poder y acá dice que Dios habla en visión a sus santos. Las personas que le temen, algunas de ellas, Dios en algunos momentos las ha usado precisamente para mostrarles en visión todos los acontecimientos que están relacionados al plan de redención. El apóstol Pedro nos dice que estas cosas fueron reveladas para nosotros, que nos han alcanzado los fines de los siglos, o sea que realmente toda la revelación que recibieron los profetas, ellos no la pudieron comprender plenamente porque era para nosotros, y nosotros sí estamos en el fin de los tiempos, ¿cierto? Entonces Dios acá muestra muy claro que Dios cuando quiere revelar algo, Él habla por visiones. Muchas personas no entienden qué significa visión, pues realmente es un término que no es difícil, pero aún incluso algunas personas lo confunden. La palabra de Dios da unas características de los profetas cuando entraban en visión. No vamos a hablar de eso ahora, pero sí Dios les hablaba personalmente a través de las visiones o lo hacía a través de un ángel. Jesucristo les hablaba, lo hacía a través de un ángel, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que utiliza a la persona cuando está en visión para poderle declarar lo que quiere que la persona aprenda. Y eso fue lo que hizo Esdras con los profetas. ¿Qué era lo que hacía? Se les aparecía en visión y les mostraba escenas, háganse de cuenta como si ellos estuvieran viendo una pantalla de televisión o estuvieran en el mismo lugar donde se daban los hechos, ya fuera en el pasado, fuera en el futuro, y allí ellos podían ver vividamente las cosas que tenían que ocurrir. Entonces, cuando ellos veían estas cosas y salían de la visión, ya fuera que las recordaran en el momento o no, llegaba el tiempo donde el Señor les pedía que escribieran. La forma de escribir de ellos no era que Dios les dictara, sino que ellos escribían conforme a lo que habían visto en la visión. De modo que las Sagradas Escrituras son una revelación de Dios, pero escrita en palabras humanas. Eso es muy importante entenderlo. Hay que comprender la naturaleza de la Biblia, porque muchos que la critican o que discuten o que quieren argumentar contra ella, no conocen lo que significa la naturaleza. La Biblia no está inspirada, no está declarada como el Corán. Por ejemplo, que Mahoma dice que el ángel Gabriel le dictó y le movió la mano para escribir. No, en la Biblia los hombres fueron libres para poner las palabras con las cuales ellos pudieron expresar mejor lo que habían visto en visión. Pero eso sí, sus mentes fueron dirigidas por el Espíritu Santo para que pudieran comprender estas cosas. Entonces, ese es uno de los textos de Miller que Dios nos puede hablar a través de visiones a sus santos. ¿Cierto? Vamos a mirar otro texto. Voy a poner otra vez acá la imagen. Porque acá hay un diagrama y esto nos va a ayudar también a comprender un poquito más lo que estamos mirando. Entonces, vamos a mirar primero Oseas capítulo 12, no está en el cuadro, vamos a mirar primero lo que está diciendo en Oseas capítulo 12, versículo 10. Oseas capítulo 12, versículo 10 nos dice, hablando también de la naturaleza de la revelación de Dios, Hágame un favorzote. Me trae un agua que está ahí en una taza anaranjada en la... A la de la taza vamos a apagarle el micrófono para que pueda ir a tomar. Ay, perdón. Oseas 12:10. Dice el Señor, he hablado a los profetas, aumenté la profecía y por medio de profetas usé parábolas. Acá el Señor está diciendo que la revelación en las visiones, Él algunas veces se las daba en parábola. Es decir, no todo lo que Dios les mostró fue la realidad directa de las cosas que Él quería que ellos recibieran, sino que les mostró figuras. Por eso ustedes saben que Daniel vio bestias, que Juan también vio bestias,
vio dos mujeres, una ramera, una mujer pura, que por ejemplo, profetas como Ezequiel veían vides, un montón de figuras, montañas, cuernos, cabezas, todas estas cosas fueron utilizadas por el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces recordemos, con el propósito de que los que atacan la verdad no la entiendan, porque precisamente por eso, porque la atacan. ¿Ven? Si Dios no hubiera, por ejemplo, revelado escenas del futuro en parábolas o en símbolos, la iglesia, por ejemplo, en el caso de la iglesia romana, que prohibió la Biblia durante la Edad Media, durante los 1260 años de persecución declarados en el libro de Apocalipsis, con toda seguridad hubiera destruido la Biblia, ¿cierto? Se valió de ella para prohibirla, pero también para aparecer como si fuera el defensor de la palabra de Dios. Pero realmente, si la palabra le hubiera hablado directamente al mundo respecto a quién se iba a levantar como rey en tal imperio, a que se iba a levantar un papa X o Y, ¿cierto? Que iba a suceder esto, entonces con toda seguridad hubieran extirpado, hubieran destruido la Biblia antes de tiempo. Y Dios no lo iba a permitir, entonces preservó su palabra sellando las revelaciones del futuro en símbolos, pero dejó los puntos de interpretación para que nosotros los podamos comprender. En el momentico se nos va a cortar porque ya van 40 minutos de transmisión, entonces apenas se corte, hermano, les voy a pedir el favor que hagamos un break, o sea, un corte de unos 5 minutos, y a los 5 minutos yo vuelvo y les refiero, o simplemente a los 5 minutos ponen otra vez el mismo enlace. Igual si no entra, yo vuelvo y les coloco otro. ¿Les parece? Entonces vamos a mirar estos otros textos. Miren, por ejemplo, en el libro de Habacuc capítulo 2, hablando de las características de la revelación en parábolas, vamos a que en el libro de Habacuc hay un texto que es muy importante para los adventistas del séptimo día. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? O sea, 12:10, ya lo leí, pero lo voy a volver a repetir. No seas 12:10, lo que dice, voy a volver a repetir acá porque un hermano no escuchó. No seas 12:10 dice, he hablado a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de profetas usé parábolas. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Dice así, Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que se pueda leer de corrido, porque la visión es para el tiempo fijado, llegará a su fin y no fallará. Si tardara, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. Acá el Señor le dio la orden al profeta Habacuc que estas visiones se debían escribir en diagramas o en tablas. Y nosotros sabemos como adventistas que esto se cumplió literalmente cuando en el año de 1843 el pastor Carlos Fitch creó el primer diagrama con todas las figuras de las visiones de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y en el año 1850 el hermano Nichols también creó el segundo diagrama. Miren que acá abajo habla de tablas. Ustedes saben que en hebreo, cuando se habla en plural, tablas es como si estuviera hablando de dos para adelante. Pero en hebreo siempre hay una connotación a que cuando uno habla en plural uno debe pensar primero en dos. Entonces, dos tablas, dos diagramas para la visión del tiempo del fin. Fijada, llegará a su fin y no fallará. Acá el Señor le dijo a Habacuc que debía escribirla en tablas para que se pudiera leer de corrido. ¿Qué significa de corrido? Acá en esta versión dice así. En otras versiones dice para que el que pueda leer corra. Y vamos a mirar qué significa esa palabra correr también. Es muy importante porque se utiliza varias veces en la Biblia. Correr es un término que también está utilizado, por ejemplo, vamos a mirar el libro de Daniel, capítulo 2. Libro de Daniel, capítulo 12. Nos dice en el versículo, al final del libro,
Dice en el versículo 4, hablando de las visiones del tiempo del fin que se le mostraron al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Miren lo que dice el texto. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo así que correrán? Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Habacuc para decir que el que lee la visión en diagramas debe correr tras ella. Ese correr es una palabra hebrea que significa aumentar en conocimiento, ¿cierto? Es el término que también utiliza la palabra Dios, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 8. Vamos al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. ¿Me están siguiendo? Voy muy rápido. ¿Quién dijo sí, quién dijo no? Vamos bien, ¿está claro? Felipe, Álvaro, la hermana Dora, Beatriz. Amós capítulo 8. Miren lo que dice en el versículo 11 y 12. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed ni agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán o correrán, buscando la palabra del Señor y no la hallarán. O sea, correr es precisamente como buscar ansiosamente o buscar la palabra de Dios con la necesidad de entenderla. Y significa un aumento del conocimiento por la búsqueda diligente de la verdad. Correr es como buscar diligentemente, investigar diligentemente. Va a llegar el tiempo donde muchos van a tratar de comprenderla. Muchos, miren, no estoy exagerando, muchos van a hacer lo que estamos buscando hoy en día, lo que estamos haciendo ahora, buscando entender estos principios, pero cuando ya lo hagan va a ser demasiado tarde para ellos. ¿Por qué? Porque cuando tenían la oportunidad que era ahora, no escucharon, ni le dieron la importancia que era necesaria. Era importante para su salvación, pero no lo creyeron. Y va a llegar el tiempo cuando va a ser demasiado tarde, van a querer ese conocimiento, pero ya no va a haber, porque ya se habrá acabado el tiempo de misericordia y se habrá cumplido la purificación del santuario. Vamos entonces a parar acá. Yo creo que ya se va a cortar. Por acá hay declaraciones. Bueno, Beatriz, ¿está claro? Muy bien. Entonces, acuérdense en que los textos que estamos mirando acá en la Biblia no los estoy poniendo yo desde el estudio, sino que son las pruebas de Guillermo Miller que él dejó. Estos textos que él nos dejó precisamente fueron para que nosotros pudiéramos comprender el argumento de la sexta regla. Entonces, recuerden que la sexta regla es que Dios revela el futuro a través de visiones, parábolas y símbolos, y que lo repite varias veces en la Biblia, de modo que para nosotros poderlo entender tenemos que juntarlos todo en uno. Lo que vamos a ver en la siguiente sección, después de que esto se corte, es precisamente cómo es que se juntan. Y ahí cuando nosotros hagamos eso, vamos a ver que muchas cosas que ahora se dicen de los símbolos de la Biblia no son así, pero es porque no se entienden estas reglas ni se enseñan ya, lamentablemente, en nuestras iglesias.